El tejido óseo es un tejido conectivo especializado. Constituye parte de los huesos, que son los órganos del sistema esquelético. Le otorgan gran dureza y fortaleza con el mínimo peso posible. Además, también cierto grado de elasticidad. Va a actuar como sitio de inserción de los músculos y le van a dar una rigidez al organismo. Es entonces un tejido conectivo denso cuya principal característica es poseer su matriz calcificada. El mineral es el calcio en la forma de cristales de hidroxiapatita. ¿Qué funciones va a cumplir el tejido óseo? Funciones biológicas al regular el metabolismo de ciertos iones. El calcio y los demás iones de la matriz pueden movilizarse y ser captados por la sangre según se necesite para mantener las concentraciones adecuadas en los tejidos de todo el organismo. Esa regulación se llama homeostasis. También durante las primeras etapas del crecimiento del individuo, la cavidad medular y los espacios del hueso esponjoso contienen médula ósea roja, que es un tejido donde se producen las células de la sangre, se produce la hematopoiesis, ¿sí? En el adulto, esa cavidad es ocupada por tejido adiposo llamándose médula amarilla, como ven en la imagen. Pero con estímulos puede volver a convertirse en médula ósea roja otra vez. Los espacios de hueso esponjoso retienen la médula ósea roja que continúa formando células sanguíneas durante toda la vida. Otra función del tejido óseo es la función mecánica. Es que al constituir los huesos y darle dureza, lo hacen capaces de proteger a los órganos y ser sostén. ¿Sí? El movimiento también lo van a otorgar dándole inserción a los músculos. ¿Cómo se va a organizar el tejido óseo desde el punto de vista macroscópico? Vamos a tener un tejido óseo esponjoso, que es el hueso trabecular, que está compuesto por esos listones u hojas, que son las trabéculas, que se entremezclan en distintas direcciones y forman un retículo en cuyos espacios vamos a encontrar a la médula ósea. Y por otro lado, el tejido óseo compacto, que es una masa compacta sin espacios visibles, y ambos se van a distribuir en diferentes formas en los distintos huesos. Rodeando a ese tejido óseo vamos a encontrar al periósteo. El periósteo es una capa de tejido conectivo denso. Ahí pueden ver en la imagen. Desde el punto de vista microscópico, si hacemos un corte transversal de ese hueso compacto, veremos que está constituido por gran cantidad de unidades estructurales llamadas sistemas de Haber u osteonas. ¿Sí? La osteona es la unidad funcional del tejido óseo. Tienen una forma cilíndrica y consta de varias capas concéntricas de matriz ósea calcificada que rodean a un conducto de Haber. Entre esas láminas concéntricas vamos a encontrar otras que se disponen en distinta dirección, que son las laminillas intersticiales. Y rodeando el hueso por fuera encontramos láminas basales externas y por dentro laminillas circunferenciales internas. Puede observarse en la imagen que hay conductos verticales, esos corresponden a los que decíamos hoy conductos de Haber. Y los otros que comunican de manera transversal son los llamados conductos de Boltzmann, que ya veremos cómo se observan en el microscopio. Acá vemos una técnica de tejido óseo por desgaste, ¿sí? Para poder observar la estructura del tejido óseo utilizamos esta técnica que consiste en lijar un trozo de tejido óseo compacto hasta dejarlo tan fino que pueda ser atravesado por la luz del microscopio. No podemos observar aquí tejido orgánico porque se pierde en la misma técnica,
¿sí? Vamos a ver la estructura del tejido óseo, o sea, la parte inorgánica. Vamos a ver de un tono color marrón negruzco, como se ve acá en la imagen, y vamos a ver al sistema de Havers, constituido por sus laminillas concéntricas, el conducto de Havers en el centro, y esas tipo arañitas pequeñitas que ustedes ven son las lagunas osteocíticas con sus canalículos. Ese era el lugar donde estaba el osteocito con sus prolongaciones. En la siguiente imagen pueden ver ustedes cómo se observa en el tejido óseo por desgaste un conducto de Volman que comunica, ya decíamos hoy, a los conductos de Haber entre sí y con la superficie externa e interna del hueso para, por ahí van a pasar los vasos sanguíneos que van a nutrir al tejido óseo. Acá vemos en esta otra imagen otra técnica para observar hueso, que es el tejido óseo por descalcificación. Lo que vamos a mirar acá son las células y las fibras, o sea, los componentes orgánicos. Esta técnica consiste en eliminar las sales minerales utilizando soluciones ácidas o quelantes y luego, para sacar toda la parte mineral, y luego hacer una técnica histológica convencional, en este caso, para ser observado al microscopio óptico. Entonces acá podemos ver una trabécula, ¿sí?, de hueso, la médula, y sería un tejido óseo esponjoso. Y a la derecha una osteona, que sería el tejido óseo compacto. Recuerden ustedes que los tejidos conectivos estaban compuestos por una matriz y las células. Vamos a describir cómo se observan y qué componentes tiene la matriz en el tejido óseo. Tenemos una matriz orgánica, ¿sí?, en un 35%, que es la que le va a dar la elasticidad al hueso, ¿sí? Está constituida en un 90% por fibras de colágeno tipo 1, incluidas en una sustancia fundamental compuesta por condroitinsulfato y cantidades pequeñas de hialuronano. También tiene pequeñas moléculas de proteínas como la osteocalcina, que es producida por esos osteoblastos, inducida por la vitamina K. Y esa osteocalcina es la que después se va a unir a la hidroxiapatita en el proceso de calcificación, ¿sí? Otras pequeñas moléculas son la osteonectina y la osteopontina, que son, ¿se acuerdan cuando veíamos glucoproteínas adhesivas en el tejido conectivo propiamente dicha? Bueno, cuando está presente en el hueso, llevan el nombrecito de osteo, ¿sí?, osteonectina. El otro 65% de la matriz son sales minerales, en mayor parte fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. Esos cristales se disponen en paralelo y en relación estrecha con las fibras de colágeno. Existen también iones de magnesio, potasio, sodio, carbonato y citrato. El depósito de todos esos minerales en la matriz se denomina mineralización. Y dado que la mayoría de los minerales que se depositan son compuestos de calcio, también se lo puede llamar calcificación. El otro componente del tejido son las células, ¿sí? Vamos a ir describiendo cada una. Tenemos células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, células de recubrimiento óseo y los osteoclastos. Son 5 tipos celulares. En primer lugar tenemos a las células osteoprogenitoras, ¿sí? Se diferencian de células mesenquimáticas, se encuentran en el endostio y en la capa más profunda del endostio. Poseen núcleos ovales, claros y citoplasma claro con límites irregulares. Durante la formación de hueso
se dividen y se diferencian a osteoblastos. Se los puede ver activos durante la reformación, por ejemplo, de la reparación de una fractura. Después tenemos los osteoblastos, que son las células ya diferenciadas, formadoras de hueso, que se encargan de sintetizar los componentes de la matriz ósea, tanto de ese colágeno como de la sustancia fundamental que constituye el hueso inicial no mineralizado, que se llama osteoide. Son células ovoides con cortas prolongaciones por las que se comunican. Tienen un núcleo desplazado en la dirección opuesta al hueso recién formado, como lo indica la flechita. Presenta un citoplasma muy basófilo, con un RER bien desarrollado y notable aparato de Golgi. Tiene una gran actividad esta célula, entonces sus organoides van a estar bien desarrollados. En su citoplasma también hay cantidad de fosfatasa alcalina. Los osteoblastos secretan varias citoquinas y factores de crecimiento óseo, respondiendo al estímulo de hormonas como la paratiroidea y también la vitamina D activa. Otras células son los osteocitos. Los osteocitos son las verdaderas células del tejido óseo. Fueron osteoblastos que quedaron después atrapados en esa matriz ósea durante el proceso de la formación del hueso. Emiten finas prolongaciones por las que están en contacto con otros osteocitos a través de nexos. En su citoplasma vamos a encontrar ya un RER y un Golgi poco desarrollados. Tienen la capacidad de estos osteocitos de mantener la calidad del tejido óseo. Otras células son las células de recubrimiento óseo. Son los osteocitos que quedaron recubriendo como un epitelio plano simple la superficie externa e interna del hueso. La van a proteger hasta que por alguna señal que se active, secretan colagenasa para eliminar el tejido osteoide que tienen a su alrededor y dejan actuar a los osteoclastos. Eso es un claro proceso de remodelación ósea, por ejemplo. Ahí van a actuar las células de recubrimiento. Otro tipo celular son los osteoclastos. Son las células que van a degradar el hueso. Son células gigantes, pueden tener varios núcleos y ser de forma muy variada. Los osteoclastos se localizan en las denominadas lagunas de Hofschild. ¿Sí? Cada célula posee un borde como festoneado, fruncido, que son pliegues del plasmalema. En su citoplasma hay varios complejos de Golgi, muchas mitocondrias y lisosomas que contienen fosfatasa ácida. En esta imagen del Atlas de Histología de Gardner vemos una zona de remodelación ósea donde se ven por un lado los osteoblastos formando un tejido óseo y por el otro lado los osteoclastos reabsorbiéndolo. A este proceso nosotros apelamos muchas veces en los procedimientos odontológicos cuando, por ejemplo, hacemos una exodoncia, ¿sí? Una extracción, o cuando colocamos un implante, o en los tratamientos de ortodoncia, donde apelamos a ese metabolismo del hueso, que se forme hueso nuevo y se vaya remodelando. Para terminar, tenemos que hablar un poquito de la histogénesis. Debemos tener en claro que osificación es un término que implica la formación del tejido óseo, ¿sí? Cómo se fueron formando los huesos en el feto. Y siempre tiene lugar por síntesis y secreción de una matriz ósea orgánica que la forman los osteoblastos y que al poco tiempo se va a mineralizar. El sitio donde ocurre
ese proceso se llama núcleo óseo o centro de osificación. Y existen dos formas de osificación. La osificación intramembranosa, que se da directamente en el tejido conectivo que nosotros llamábamos mesénquima, ¿se acuerdan? En la clase de tejido conectivo. Y otro tipo de osificación es la endocondral, que es a partir de un molde de cartílago. En la osificación intramembranosa vamos a ver que se da siempre en los huesos planos del cráneo, por ejemplo, en parte del hueso maxilar inferior y en la clavícula. El proceso comienza dentro de una placa membranosa densa de mesénquima que rodea al cerebro. Un grupo de esas células mesenquimáticas se diferencia a osteoblastos, secretan una matriz orgánica formando los centros de osificación, que serían el tejido osteoide. Ese centro crece, fíjense las flechitas señalando a lo que sería un centro de osificación, ¿sí? Esa parte rosada, ya están los osteocitos incluidos en esa matriz, ¿sí? Se van a relacionar esos pequeños islotes o trabéculas, se van a ir relacionando unos con otros y siempre van a estar cerca de vasos sanguíneos circundantes, formando la esponjosa primitiva, que al estrecharse esos espacios de tejido conectivo, al hacerse más pequeños, originan una compacta primitiva, asemejándose a como sistemas de Haber primitivos. El resultado va a ser un tejido óseo primitivo vascularizado, rodeado por una membrana de mesénquima, que más tarde se transforma en el periósteo, ¿sí? El tejido conectivo que rodea el hueso. El crecimiento y el desarrollo de los huesos se da por depósito de nuevo tejido sobre los bordes y la superficie, acompañando el ritmo del crecimiento del encéfalo en el caso del cráneo. Otro tipo de osificación es la endocondral. Como su nombre lo indica, ¿sí? Es el caso de los huesos, todos los demás huesos del organismo, y comienza a partir de un molde de cartílago, donde luego de que se hipertrofen los condrocitos, que son las células del cartílago, se van a degenerar, se mueven debido a la calcificación que se produce en la matriz. El pericondrio adquiere propiedades osteogénicas y se llama ahora periósteo. Sus células se diferencian a células osteoprogenitoras y estas se diferencian a su vez en osteoblastos. Los osteoblastos forman el manguito perióstico, que en su extremo presenta el brote perióstico. El brote perióstico arrastra a las células mesenquimáticas, que pues se van a diferenciar a células de la médula ósea primitiva u osteoblastos o a osteoblastos. Durante el crecimiento longitudinal del hueso se eliminan por actividad osteoclástica esos extremos diaficiarios de las trabéculas y al mismo tiempo se prolongan las trabéculas desde la epífisis. Esto es como un proceso que ustedes ahora tienen que conocer la diferencia entre uno y otro, pero que después lo van a desarrollar mejor en histología. Para ampliar y entender mejor este tema, deberían leer el capítulo 12 del libro de histología de Jenneser.